Lujo siempre los viernes. Enrique Richard está con nosotros, docente, investigador. Además que ha decidido él darnos su tiempo tan valioso para dedicárselo a usted, amigo televidente. El tema de investigaciones, todo lo que tiene que ver con transgénicos, alimentación, Enrique. No sabemos al final qué nos estamos metiendo al cuerpo. Gracias. Gracias a ti, Jimena. Y sí, bueno, yo también estoy tan perdido como el resto, ¿no? Con todo esto, ¿no? Sí. Más investiga uno, peor le va. A veces como que uno envidia más a la persona que no sabe. Es como, yo conozco mucha gente que dice, yo no voy al médico para no enterarme que tengo. Exacto, sí, tal cual, tal Oye, cual. Qué grave. El anterior programa, el del viernes, cuando hablábamos del agua, quedó el tema, el asunto de la contaminación. En el lago Titicaca ya es por demás de terrible lo que está ocurriendo. Ya los pobladores de la provincia de Los Andes se declararon en emergencia debido a este tema, pero bueno, esto viene desde hace más. Vos has estado investigando, estudiando esto. Háblanos, por favor. Correcto. Sí, ya hace cerca de 10 años que vengo trabajando en este tema y comentarte que, bueno, básicamente lo que estoy trabajando ahora es en el impacto que tiene la contaminación en la biodiversidad, porque eso es un indicador. O sea, si está muriendo la biodiversidad en el lago Titicaca por la contaminación, es un indicador grave de lo que nos va a pasar a nosotros a futuro. Porque no te olvides que las futuras guerras van a ser no por el petróleo, sino por el agua dulce. Y justamente el lago Sagrado es un reservorio muy grande de agua dulce que prácticamente no nos pertenece, le pertenece a nuestros descendientes. Es como que tomamos prestado eso de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera, etcétera. Entonces, deberíamos cuidarlo. Y si realmente le llamamos lago sagrado, deberíamos mostrar que lo consideramos sagrado respetándolo. Y sin embargo, es algo que no estamos haciendo. Hoy por hoy, por ejemplo, todos los residuos de la ciudad del Alto son arrojados al río Seco, al Seque, al Hernani, que terminan en el Catari y el Catari termina en el lago Titicaca, pero arrojando una cantidad realmente abismal de residuos sólidos. Las fábricas de batería tiran todos los residuos de las baterías que por un lado tenemos el ácido sulfúrico, por el otro lado las placas de plomo. Entonces estamos inundando con metales pesados, a eso los residuos de las minerías también. Y por supuesto los residuos que deja el turismo también, un turismo que dista mucho de ser ecológico, porque la gente va, por ejemplo, a la bahía de Guatajata, donde acampan y tiran todos los residuos ahí. Exactamente, ahí estamos viendo en realidad San Pedro de Tiquina, o San Pablo, nunca me acuerdo cuál de los dos es cuál, pero esta es la parte continental. Entonces estamos viendo esta cantidad de residuos sólidos que terminan en el lago Titicaca, y a las caseras que venden ispi frito, que venden trucha, etcétera, yo les pregunté, ¿por qué están tirando toda la basura ahí? Me contestaron en su momento, es que al turista no le gusta ver basura. ¿Y entonces? Yo me horroricé con esa contestación porque dije, wow, o sea, al turista no le gusta y a nosotros sí. Claro. O sea, aquí la caridad bien entendida empieza por casa, ¿no? O sea, deberíamos cuidar nuestra casa, nuestra amada Bolivia, nuestro amado lago Titicaca, y tener un poco más de conciencia, porque no solo son los residuos sólidos, una cantidad tremenda de baterías, por ejemplo, que claro, los pobladores usan las baterías para la radio, se acabó la batería, ¿a dónde al lago? Y no hay una conciencia, una sola batería envenena 60.000 litros de agua. Y hay mucha gente que cuando yo hago este comentario me dicen, no, pero las baterías modernas de marca ya no vienen con metales pesados. Es verdad, las baterías de marca efectivamente, pero
los pobladores del lago no compran las de marca, compran las chinas. Y las baterías chinas siguen sin respetar las reglas internacionales. Entonces siguen haciendo baterías con cadmio, metales pesados, y esas son las que aparecen en el lago. Inclusive por ahí hay alguna foto de las baterías ya corroídas, y alguna de las fotos que no sé si anda por ahí, pero están todos los ispis muertos a la orilla del lago Titicaca, justamente por la contaminación, por un lado de químicos, por otro lado los grandes puertos. Hay una gran cantidad de aceite de los combustibles sobre el agua, que está afectando también al plumaje de las aves acuáticas. Entre ellas ha habido una gran mortalidad todos los años. Sin ir más lejos, hace un par de fines de semana yo fui con estudiantes de la maestría de la Escuela Militar de Ingeniería a la bahía de Guatajata, y encontramos, hay un ave que muy poca gente conoce, Rolandia microptera, el zambullidor del lago Titicaca. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un pato metiendo la cabeza justo buscando su alimento, pero que termina enganchado con una bolsa de plástico, y después se lo ve muerto en otra foto, y se lo ve muerto por la ingesta de bolsas de plástico. Una de las tantas cosas que he estado haciendo estos años son necropsias de los animalitos muertos para ver por qué estaban muertos. Y he encontrado bolsas de plástico, bolitas de poliestireno, que te lo traduzco, las bolitas del plastoformo, correcto. Las bolitas del plastoformo, esto por ejemplo es justamente en Desaguadero, la cantidad de residuos plásticos que hay en el agua. Bolitas de plastoformo, restos de las arandelas de las tapas plásticas, eso también. En el estómago de las aves acuáticas, eso también es desaguadero, lo que el lago Titicaca tira hacia la orilla. Fíjate vos la cantidad, mirá eso es impresionante, la cantidad de cartón, plástico, etcétera. El lago Titicaca, como una especie de mecanismo de defensa, lo que tiran la gente en el agua es como que lo quiere devolver y dice, se los devuelvo esto, ¿no? Pero no estamos conscientes de lo que está pasando. Inclusive, bueno, hay algunas fotos, mirá eso, ese es un arroyo que va al lago Titicaca, y aunque te parezca mentira en esa foto, abajo de toda esa basura plástica hay agua. Qué horror, increíble, qué horror. Increíble. Los taxistas van a pasar el día a la orilla del lago y meten el auto adentro del lago para lavarlo. Entonces todo eso afecta a la biodiversidad, y como te decía, hay un ave, Rolandia microptera, el zambullidor del Titicaca, en Aymara le llaman queñola, que es un ave endémica del lago. En el único lugar del planeta donde está es aquí. Y no la cuidamos. Bueno, esa imagen es terrible porque muestra, por ejemplo, la cantidad de basura que se genera, en este caso eso es desaguadero, y lo curioso es que si te fijas, a la izquierda hay un contenedor, pero el contenedor está vacío. Yo le pregunté a la gente por qué no tiran la basura en el contenedor, y la gente me contestó, ¿y qué le vamos a dar de comer a los chanchos? No. Y lamentablemente después nosotros nos comemos el chicharrón. Sí. Y no sabemos lo que estamos comiendo. Esos chanchos comen cualquier basura y después nosotros nos comemos al chancho. O sea, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y te vuelvo a repetir, lamentablemente el lago va a terminar hecho un chiquero, porque no tenemos la conciencia ni el amor necesario para cuidarlo. Entonces los taxistas lavan el motor del auto en el lago Titicaca, el ganado hace sus necesidades en el lago, toda la basura va a parar al lago Titicaca, las especies están muriendo, como en este caso el zambullidor del Titicaca, que es lamentable que no lo conozcamos porque aparece en películas. Ahí está el pato de recién.
O sea, yo le saqué la foto cuando metía la cabeza buscando su alimento entre esa plantita que le llaman llachu, el nombre científico es Myriophyllum, y parece que terminó comiéndose una bolsa. Yo después le hice la necropsia y efectivamente tenía la bolsa en todo el tracto esofágico, cubriéndolo. Y el lago se está llenando de las bolsitas de refrescos también. Entonces el principal impacto se lo ve en la biodiversidad, y al perder la biodiversidad estamos perdiendo un recurso ecoturístico. Hay mucha gente que viene justamente a ver las aves del lago. Inclusive en la película boliviana, boliviano-alemana, Envíame postales a Copacabana, justamente uno de los protagonistas, el alemán que viene de Alemania, es un ornitólogo. Y curiosamente a su enamorada le pide que le muestre el ave que venía a ver, que es la queñola, y la novia le muestra unas chocas y le dice, no, eso no es. Y la novia que vivía en Copacabana no conocía la especie, el alemán sí la conocía. Es decir, lo que nos muestra esta película es que la gente de afuera conoce la aprecia y valora más que nosotros. Exactamente. Y nosotros ni sabemos lo que tiene el lago Titicaca, lamentablemente. Uno en el común de las conversaciones de la gente, de lo único que nos percatamos es de que, por ejemplo, ya no hay ciertas especies de peces, por ejemplo. La trucha es más escasa, el pejerrey es menos, el ispi, en fin. Pero las que sí sobreviven, las que están todavía, ¿qué daño nos pueden hacer a nosotros que nos las consumimos? Bueno, ahí también tenemos un problema que da mucho para hablar. En realidad, entre las cosas que no conocemos, en el año 2006 hicimos una encuesta aquí en el Prado, preguntándole a la gente por la trucha y el pejerrey. Y más del 70% nos contestó que la trucha y el pejerrey eran especies nativas del lago Titicaca, lo cual no, nada que ver. Para nada. Y hoy por hoy son corresponsables, por ejemplo, de llevar a la extinción a nuestras especies nativas, al ispi, al carachi, al mauri, inclusive a la rana del Titicaca, porque sí, la trucha, entre las presas que consume está el renacuajo de la rana del Titicaca, que además también es una especie que está siendo afectada. Ahí estamos viendo la trucha y estamos viendo la rana del Titicaca, pero la trucha se alimenta del renacuajo de la rana y está afectando a las poblaciones junto a la contaminación, porque la rana del Titicaca respira preferentemente por la piel. Entonces, justamente como el principal órgano respiratorio de la rana es su piel, por ahí también absorbe todos los contaminantes del lago. Entonces, al envenenar el lago, estamos envenenando a todas las especies nativas. En Perú se hizo un estudio sobre las especies nativas del lago Titicaca. Esto, por ejemplo, es una rareza única, es un tesoro que tenemos en el lago Titicaca. Baliviaesponja wirmani. Es una esponja de agua dulce. Hay mucha gente que cree que para ver una esponja tiene que ir al mar. No, en el lago Titicaca todavía tenemos esponjas, todavía, pero que también está siendo muy afectada por la contaminación. Y como te comentaba, en Perú se hizo un estudio sobre las especies nativas del lago Titicaca y arrojó bastantes patologías y sobre todo grandes cantidades de contaminantes en el tejido graso de estos peces. Es decir que en estos momentos muchas especies nativas del grupo del ispi, del carachi y del mauri están siendo muy buenos indicadores del grado de contaminación que hay en el lago Titicaca. Entonces tenemos que ser un poquito más conscientes. Y si realmente, fíjate vos, ese es un taxista lavando su taxi adentro del lago, como puedes ver, sí, está metido adentro el taxi. Eso es terrible. Y no nos damos cuenta de que lo que estamos envenenando es el agua que vamos a necesitar a futuro. Sí.
Probablemente No nosotros nosotros, no. pero sí nuestros Pero nietos. sí nuestros hijos, nuestros nietos van a reclamarnos, van a decir, estas cochinadas es lo que hemos estado haciendo como padres. Sí, y cuando se dan estos temas de contaminación y vemos que hay especies que ya no están, ¿qué ocurre en este caso? ¿Emigran? ¿Desaparecen? ¿O es Lamentablemente, Jimena, desaparecen para siempre. Porque el lago Titicaca es un lago que guarda un gran tesoro. Los biólogos llamamos a eso un tesoro genético, porque son especies únicas en el planeta Tierra. Mirá lo que te digo. Tenemos el privilegio de disfrutarlas y sin embargo no le damos ni 5 de bolillas, se están extinguiendo y no hacemos nada al respecto. Y curiosamente nos interesa más la extinción de especies que nada que ver. Por ejemplo, me ha pasado a mí en clase decir, ¿a quién le interesa que se extinga el oso panda? Yo, a mí. El oso panda es un problema de los chinos, no es un problema nuestro. Y cuando hablamos de la extinción de nuestras especies, pucha, qué poco que nos importan. Oye, en este lado del lago Titicaca, el lado boliviano, si bien no se hace nada o lo poco que se hace entra por acá y sale por ahí para las autoridades encargadas de poner solución a este tema, en el lado peruano es igual, porque los peruanos tranquilamente nos pueden hacer problema o por ahí son iguales de cochinos que nosotros. Correcto, te cuento que del lado peruano hay otra conciencia. Por empezar, es un área protegida, el lago Titicaca del lado peruano. Hay grupos ambientalistas que trabajan permanentemente en el lago, inclusive algunos tienen nombres tomados de series norteamericanas. Por ejemplo, están los Guardianes de la Bahía, que trabajan y justamente hacen campañas de educación ambiental, tienen un montón de libros publicados para niños, para enseñarles y concientizarlos sobre estos problemas de contaminación. Ellos han pasado por problemas de contaminación severos, pero están en campaña de revertirlo. Hay unas campañas de concientización muy, muy interesantes y están trabajando permanentemente en eso. Aquí estamos tratando de hacer campañas desde la universidad para concientizar. Inclusive una vez hicimos un mauri, un ispi y un carache de peluche. ¿Ah, sí? Sí, con la esperanza de tentar empresas que hacen peluches, porque es una forma de concientizar. Al final, con los peluches conocemos más de otra biodiversidad que de la propia. Entonces, mis estudiantes, por ejemplo, tuvieron esa brillante idea, dijeron, haremos peluches de nuestra biodiversidad. Y fue fantástico, pero lamentablemente nadie quiso tomar la idea de hacer fauna nativa de peluche para concientizar. O sea, quedó en un experimento y nada más. No, lamentablemente. Sí, qué pena. Debería ser posible, porque a las chiquitas yo sé que si le das un carachi va a querer eso, a un unicornio, digamos, ¿no? Y sí, tenemos que empezar, o sea, partimos de la frase, nadie ama lo que no conoce. Exacto. Y un problema que tenemos es que no conocemos, no educamos en nuestra biodiversidad. Mira, uno de mis colegas de la carrera, el doctor Torrico, en un libro publicó una estadística lapidaria. El 85% de los libros que utilizamos en nuestra educación y el 97% de las revistas son extranjeras. Entonces, ¿cómo enseñamos Bolivia con esa estadística? Tenemos que empezar a producir libros que sean en, por y para Bolivia. Porque si conocemos el maravilloso país en el que vivimos, va a ser el primer paso para desarrollar identidad, pertenencia y sobre todo amor por lo propio. Porque hoy por hoy, esas imágenes que hemos visto del lago Titicaca muestran que hay muy poco amor por el lago Titicaca, por lo propio, muy poco amor. No, y no cuidamos. ¿Sabes que tenemos que hacer una segunda parte con este mismo tema, la contaminación del lago Titicaca? Porque ya no hay ni totora, ¿no? Mira, el problema es que
primero agotamos las pasturas del lago Titicaca y hoy por hoy, habían algunas fotos, no sé si las pasaron, pero hoy por hoy la ganadería del lago Titicaca está subvencionada con la totora. Es decir, se cosecha la totora del lago, como ya no hay pastura, y esa totora es la que se utiliza para darle el alimento al ganado. Oye, y esa zona es caracterizada por ser una región lechera. Sí. También, o sea, los productos que estamos comiendo como un rico quesito de por ahí, puede tener fuertes contaminantes. Pero por supuesto, por empezar, no te olvides que la totora es una planta famosa por ser descontaminadora. Ahora, lo que la gente no entiende es que la totora no es Harry Potter. No hace magia y dice, oh, ya ahora descontamino el lago. La descontaminación es porque la totora toma los contaminantes del lago, pero los incorpora a su cuerpo. ¿Y entonces, si se están comiendo eso? Exactamente, y no te olvides, en ecología, por ejemplo, los contaminantes aumentan la concentración mientras va subiendo en la pirámide alimentaria. Entonces, en la base está la totora. El segundo foco de concentración de contaminantes es el que se come la totora, el ganado. Entonces, esos contaminantes pasan a la carne de la vaca y a la leche. Qué grave, mira, tengo 20.000 mensajes. Todo vuelve, Jimena. Enrique, por favor, dice a la gente que tenemos que seguir hablando de este tema. Ningún problema, sí. Jimena. Ya, pero no será el viernes que viene. No será el viernes porque estás de viaje. El viernes que viene voy a estar compartiendo clases, pero con Chile y con Perú. Ah, bueno, pero vamos a ver cómo hacemos para que la gente que está contigo siguiéndote esté pendiente. Pero de todas maneras, si este viernes no, el otro sí. Por supuesto que sí, Jimena, tú sabes que cuentas conmigo. Gracias por la responsabilidad que tienes y el cariño, además, con el que vienes al programa a hablarle al ciudadano. Gracias, Jimena, y bueno, no te olvides que como docentes de nuestra querida Universidad Mayor de San Andrés tenemos una obligación ética y moral con la sociedad. Así es, la misma que tenemos los periodistas, señores, no nos claro equivoquemos. Que sí. Gracias, buen descanso. Este fue el Jaque Mate del viernes 17 de octubre. Que no sabe. Es como, yo conozco mucha gente que dice, yo no voy al médico para no enterarme que tengo. Exacto, sí, tal cual, tal Oye, cual. Qué grave. El anterior programa, el del viernes, cuando hablábamos del agua, quedó el tema, el asunto de la contaminación. En el lago Titicaca ya es por demás de terrible lo que está ocurriendo. Ya los pobladores de la provincia de los Andes se declararon en emergencia debido a este tema, pero bueno, esto viene desde hace más. Vos has estado investigando, estudiando esto. Háblanos, por favor. Correcto. Sí, hace cerca de 10 años que vengo trabajando en este tema y comentarte que, bueno, básicamente en lo que estoy trabajando ahora es en el impacto que tiene la contaminación en la biodiversidad. Es algo que no estamos haciendo. Hoy por hoy, por ejemplo, todos los residuos de la ciudad del Alto son arrojados al río Seco, al Seque, al Hernani, que terminan en el Catari y el Catari termina en el lago Titicaca, pero arrojando una cantidad realmente abismal de residuos sólidos. Las fábricas de batería tiran todos los residuos de las baterías que por un lado tenemos el ácido sulfúrico, por el otro lado las placas de plomo. Entonces estamos inundando con metales pesados, a eso los residuos de la minería también, y por supuesto los residuos que deja el turismo también, un turismo que dista mucho de ser ecológico porque la gente va...
lujo siempre los viernes. Enrique Richard está con nosotros, docente, investigador. Además que ha decidido él darnos su tiempo tan valioso para dedicárselo a usted, amigo televidente. El tema de investigaciones, todo lo que tiene que ver con transgénicos, alimentación, Enrique. No sabemos al final qué nos estamos metiendo al cuerpo. Gracias. Gracias a ti, Jimena. Y sí, bueno, yo también estoy tan perdido como el resto, ¿no? Con todo esto, ¿no? Sí. Más investiga uno, peor le va. A veces como que uno envidia más a la persona, porque eso es un indicador. O sea, si está muriendo la biodiversidad en el lago Titicaca por la contaminación, es un indicador grave de lo que nos va a pasar a nosotros a futuro. Porque no te olvides que las futuras guerras van a ser no por el petróleo, sino por el agua dulce. Y justamente el lago Sagrado es un reservorio muy grande de agua dulce que prácticamente no nos pertenece, le pertenece a nuestros descendientes. Es como que tomamos prestado eso de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera, etcétera. Entonces, deberíamos cuidarlo, y si realmente le llamamos lago sagrado, deberíamos mostrar que lo consideramos sagrado respetándolo. Y sin embargo, por ejemplo, a la bahía de Guatajata, donde acampan y tiran todos los residuos ahí, exactamente, ahí estamos viendo en realidad San Pedro de Tiquina, o San Pablo, nunca me acuerdo cuál de los dos es cuál, pero esta es la parte continental. Entonces estamos viendo esta cantidad de residuos sólidos que terminan en el lago Titicaca, y a las caseras que venden ispi frito, que venden trucha, etcétera, yo les pregunté ¿por qué están tirando toda la basura ahí? Me contestaron en su momento, es que al turista no le gusta ver basura. ¿Y entonces? Yo me horroricé con esa contestación porque dije, wow, o sea, al turista no le gusta y a nosotros sí. Claro. O sea, que la caridad bien entendida empieza por